Bueno, para hacer como una, digamos, especie de ubicarnos en el contexto, vamos a recordar o repasar un poco qué fue o en qué consiste esto de la llamada revolución sexual. Quizá usted sabe que básicamente en la sexualidad hay como tres leyes básicas que nos permiten, si las vivimos, vivir en armonía con nosotros y también con el resto de las personas. Si cumplimos esas leyes, la primera dice que es ilícito obrar solo por placer en la sexualidad, porque es tratarse a uno o a la otra persona como objeto. No decimos que sea amable el placer en la sexualidad. El placer en la sexualidad ha sido puesto, está ordenado a transmitir la vida humana. Por eso es ilícito que uno solo utilice el placer en la sexualidad. Todo acto sexual, decimos, está orientado, debe estar orientado a la transmisión de la vida. No es que todos den vida, pero debe estar orientado. Ahí entran muchos errores también, como puede ser la masturbación, que es buscar el placer en sí mismo de manera solitaria, o también la fornicación, que me he referido antes, que es fuera del matrimonio, o el adulterio, tantos otros ejemplos. La segunda ley dice que esas relaciones sexuales solo son lícitas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que va a generar la vida humana, que es el bien más grande, y por tanto la vida humana solo se puede educar de manera plena o mejor en la familia y en el matrimonio. Por tanto, los actos que potencialmente van a generar vidas humanas solo pueden hacerse en el matrimonio, porque está uno jugando, entre comillas, con lo más valioso que hay en este planeta, que es la vida humana. Y la última ley de la sexualidad dice que todo acto conyugal debe estar abierto a la transmisión de la vida. ¿Por qué? Porque en todo acto sexual entre esposos siempre aparecen dos aspectos, el aspecto unitivo y el aspecto procreador o procreativo, que hacen referencia el unitivo al placer, al amor entre los esposos, una especie de satisfacción, y el procreativo de apertura a la vida. Y eso no es de fe, eso no es para católicos o para cristianos, es para todos. Sea uno creyente, católico, ateo, budista, esto se cumple siempre. Un señor que haga el acto sexual con su esposa, crea en Dios o no, sentirá ese placer. Crea en Dios o no, si ambos son fértiles y todo va bien, nace una vida humana. Pues resulta que en los años 60, en el siglo XX, se dijo como un gran no a las tres leyes de la sexualidad. Se decía, o básicamente se venía a decir, sexo solo por placer, sexo fuera del matrimonio, en el matrimonio pero sin hijos. Y decimos que los anticonceptivos fomentaron toda esa actitud. De hecho, los anticonceptivos nos damos cuenta que facilitan el sexo solo por placer, fuera del matrimonio y en el matrimonio pero sin hijos. Todo esto no surgió por casualidad. Hay una serie de pensadores que han estado detrás como influyendo para que se diera esta revolución sexual. Voy a referirme a tres de ellos, posiblemente hay más, pero nada más voy a referirme a tres de ellos. El primero se llama Sigmund Freud, o Freud. Él, a través del psicoanálisis, desarrolló la incorrecta doctrina del pansexualismo, que reduce toda dimensión de la vida humana a instinto sexual que hay que satisfacer. O sea, según Sigmund Freud, en la persona humana todo es deseo sexual que hay que satisfacer, que en parte es lo que está como de moda ahora en muchos ambientes. Esas ideas de pansexualismo, todo es sexo, según Freud. Un segundo autor se llama W. Reich o Reich. En el siglo XX, sobre todo, él habla de liberarse de cualquier disciplina sexual, una especie de sexo sin reglas. Y finalmente, quizá el autor que más ha influido es Herbert Marcuse, teórico del marxismo que invitaba a experimentar todo tipo de situaciones sexuales, desligadas de la familia y de cualquier obstáculo derivado de la responsabilidad procreativa. O sea, estos autores han sido como los que consciente o inconscientemente han fomentado o puesto las bases para esta revolución sexual. Pues es muy interesante saber que en esos años 60 el Papa o Romano Pontífice se llamaba Pablo VI y ese Papa escribió una encíclica del año 1968 llamada Humane Vitae. Se escribe en castellano Humanae Vitae,
pero se pronuncia Humane Vitae. Tuvo esa encíclica varias críticas en algunos ambientes, pero vamos a decir que fue una especie de encíclica profética, porque el Papa profetizó lo que iba a pasar si se ponía en práctica ese uso de los anticonceptivos. Voy a leer nada más unos pequeños párrafos de esa encíclica, para que veamos como las profecías, si pueden llamarse así, del Papa. Dijo Pablo VI: el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. O sea, el Papa explicó cómo iba a darse una infidelidad en los matrimonios y también una degradación de la moralidad, que lo estamos viendo ahora. Luego dice también en ese punto un poco más adelante: podría temerse que el hombre, habitándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoístico y no como a compañera respetada y amada. O sea, se ha dado también una pérdida del respeto por la mujer y también en general ya por las personas en sí mismas. Quizás mujeres que solo buscan el placer y buscan usar hombres y viceversa, como el Papa había dicho. Y por último, otro punto como profético, dice el Papa, que los anticonceptivos serían como un arma peligrosa que se debería a poner en las manos de autoridades despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién impediría a los gobernantes imponer a sus pueblos el método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz? Llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal. O sea que muchas personas iban a ser manipuladas, de manera que estados iban a intervenir directamente en lo más íntimo y propio de ellos, como es su sexualidad, el acto conyugal. Sabemos que hay países en este planeta en los cuales el Estado como que limita de manera forzosa, obligatoria, el número de nacimientos. Un hijo, nada más, o dos. Bueno, pero no entramos hoy ya a casos específicos, pero eso pasa en el planeta. Por tanto, vemos como lo que el Papa dijo se ha ido cumpliendo. Decíamos que los anticonceptivos no son el camino correcto. De hecho, puede que sean lo más fácil para reducir el índice de natalidad, pero no siempre lo más fácil es lo mejor o es lo correcto. Por ejemplo, en un examen, para pasar un examen, una asignatura, para aprobarlo, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es copiar o robarse el examen, pero eso no es lo mejor, porque uno no va a aprender y tampoco es bueno eso. Entonces, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Hay un principio básico de la moral y es que el fin no justifica los medios. Y esto no es de fe, de recta razón. Los anticonceptivos introducen ya un elemento erróneo en el actuar de las personas. Y muchas veces no se habla, de hecho, de castidad, que es la gran solución para que uno mejore como hombre y como mujer fuera del matrimonio y también dentro del matrimonio. Algunos acusan a los cristianos católicos de una obediencia ciega a lo que la Santa Sede de la Iglesia va diciendo. Vemos que no es ciega porque hay muchos elementos de razón. Lo que sí, decía otra persona, es que muchos tienen una especie de desobediencia ciega. O sea, hay gente que ni ha leído lo que la Iglesia dice y ya está en contra. El Papa puede que salga un documento orientando, no lo leen y están en contra. Entonces vale la pena que uno lea y se informe para saber qué es lo correcto.